Gracias por estar ahí, especial del 17 de octubre. Y obviamente había que elegir en medio de tanta cosa con quién compartir el 17. Y yo lo quise hacer con alguien que es sinónimo de peronismo, amigo, y como decía el general Perón hace un rato, patriota. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bienvenido. Un placer. ¿Eh? Gracias. A ver, 17 de octubre, un gobierno que no lo festeja, que se nutrió de peronistas para ganar la elección. Al poquito de andar se empezaron a ver, como decía el general Perón, para dónde caminaban. Y ahora el 17 lo convocan organizaciones sociales de izquierda. El 17 está fuera de la estructura del peronismo formal, de lo que era el pejotismo, digamos, como estructura partidaria, del cual nos fuimos los dos. Y el 17 parece que no lo pueden festejar, aunque lo quieran festejar. El presidente del Partido Justicialista a nivel nacional es el actual presidente, que dijo que es socialdemócrata y que dijo que antes que las 20 verdades prefería Bob Dylan. ¿Dónde estamos parados en este 17 de octubre, después de aquel que acabamos de ver, donde Perón hablaba de que los trabajadores sean un poquito más felices? Mira, yo tengo que separar lo individual de lo general cuando hablo del 17 de octubre. En lo individual es un día de alegría porque es el nacimiento de mi hijo mayor. Bueno. Así que... Felicidades. Claro. Y la familia se va a encontrar. ¿Lo hiciste a propósito? No. Quizás sí. Fue generado el 13 de enero de ese año, así que dan las fechas. Pero no, es obvio que Dios lo dispuso. Pero en general, viste que los trabajadores, los hijos van son nacidos en las vacaciones, engendrados en las vacaciones y nacidos, así que más o menos, viene por ahí la historia. En lo particular, el cumpleaños de mi hijo mayor, ya un hombre, 44 años. En lo general, este va a ser el 17 de octubre más triste de mi historia como peronista. El más triste. El más triste. Lejos, por lejos el más triste. No recuerdo un 17 de octubre como este, porque estamos a la vera de perder la verdad histórica que siempre tuvimos. No, mi generación, no la tuya, vos todavía sos más joven que yo. Mi generación es la recipendaria de las banderas del peronismo que le tenemos que trasladar a las generaciones más jóvenes, a la tuya. Pero producto de que Cristina Kirchner condujo al pueblo a la derrota, hoy está en discusión la continuidad histórica del peronismo. Y está en discusión, si no lo queremos asumir, no lo asumimos, porque pensamos que el espíritu nos va a... Muchacho, esto... A Dios hay que ayudarlo. A Dios lo ayudábamos en las resistencias, cada vez que nos mataban, nos fusilaban, nos torturaban, nos tiraban compañeros vivos al mar. Nosotros, en cada uno de esos gestos de resistencia, sabíamos que teníamos la verdad histórica. Cuando antes de matar a los compañeros los encontraban rezando porque el compañero sabía que se iba a morir, esa es la verdad histórica. La mancomunión de nuestros principios y valores permanentes con la práctica cotidiana de la administración de la cosa pública tendiendo al bien común, la verdadera definición de política de... Ningún compañero peronista dio la vida ni fue torturado por un cargo de concejal, ni de diputado, ni de senador, ni siquiera de presidente. Era por la causa. Por lo tanto, la causa estaba viva, era un problema de tiempo. Nosotros sabíamos el 24 de marzo del 76 que tarde o temprano los militares iban a ir.
Después tuviste un chubasco, vino Alfonsín, bueno, un tipo que tampoco como este era inepto, absolutamente inepto y no podía manejar la economía, pero eso hizo harina en otro costal. El peronismo sabía que seguía vivo. El mismo día que ganó Alfonsín, e incluso el día que asume, el pueblo estaba triste, sabía que el peronismo iba a volver. Lo mismo cuando gana Macri y asume, digamos, el peronismo tenía continuidad histórica si los militantes de la causa hacíamos lo que teníamos que hacer. Hoy eso está en discusión, porque es la primera vez donde los sectores populares van a repudiar al peronismo en las urnas, que es en el único lugar donde no lo pueden repudiar. Hasta Perón te enseñó que podés agarrar la plata y votar al patrón, como era la consigna para los peones rurales, agarren la plata y voten. Y entonces hasta te dijo, bueno, lo que usted hace en el cuarto oscuro, y ahora en el cuarto oscuro te están diciendo que no. Y el no va a ser muy grande. Ya fue grande el 12, va a volver a ser muy grande el 14 de noviembre. Y lo que no consiguieron las dictaduras del 55 por acá, lo van a conseguir con los votos. Bueno, ahí se inicia un proceso de resistencia que está comenzando, una resistencia democrática, sumisa, entendiendo cómo es, porque el pueblo es soberano, pero resistencia de la doctrina. Por eso, cuando dijimos de hacer este programa, el Día de la Lealtad muerto Perón es fundamentalmente a la doctrina. La resistencia en la doctrina porque somos la verdad, hasta que le tengamos que pasar la bandera a las generaciones que vienen. Y si en las generaciones que vienen tenés la que te lo agarran, habrá continuidad. Y si vos ves que en el fondo te estás quedando en un camino, y bueno, va a ser responsabilidad nuestra como generación, y obviamente nosotros hicimos lo que pudimos, lo que teníamos que hacer, pero fundamentalmente en términos políticos de Cristina, porque condujo al pueblo a la derrota y tendrá sobre sus espaldas la destrucción del peronismo. A ver, para que haya generaciones que hereden la posta de la causa, necesitamos ayornar mecanismos de comunicación, acercamiento metodológico a lo que los jóvenes reclaman. Hoy asistimos a un vergonzoso episodio llamado Libertarios, que es una debacle del nivel intelectual de la sociedad, una depresión aún dentro del mismo espacio, ¿no? de los mismos representantes. Si uno tiene que pensar en los gorilas históricos, seguramente estaban mucho mejor formados que los cachivaches que hoy representan esos espacios, pero finalmente consiguen conmover jóvenes que compran el discurso antiperonista que durante 24 horas al día, 365 días al año, baja de los medios analógicos monopólicos. 24 horas los canales, incluso los canales populares, ¿no? O sea, Crónica pasó del discurso peronista que nosotros sosteníamos hace 3 años al discurso más gorila de conductores que dicen que votan a Macri. Y estamos hablando del canal que fue Héctor Ricardo García, Malvinas, Patria, Perón, ni hablar del resto de los canales, ¿no? Que hacen antiperonismo explícito. Se levantan a la mañana para hacer antiperonismo y decirle a los jóvenes que los males de la Argentina son 70 años de peronismo. Y la verdad histórica, como vos decís, se las tenemos que explicar en 5G, porque si no los pibes no te dan ni bola. ¿Vos crees que aparte de la mala conducción, de la maldad intrínseca de Cristina, de haber vaciado el peronismo, de su odio a Perón, existe también una falencia de comunicación? Porque nosotros también comunicamos el peronismo y no estamos en el cristinismo ni pertenecemos a ese espacio. Y sin embargo, el antiperonismo que se hace durante 24 horas perfora a los jóvenes, ¿no? A los sectores que conocieron la historia vívida, por ahí no es tan fácil mentirle, pero a los pibes le mienten, a los pibes están fresquitos, sin formar, le dicen la culpa fue de Perón y los pibes compran. ¿Tenemos un error solo interno o tenemos también un error de comunicación? No tengo yo esa experiencia. En el espacio nuestro te diría que el 80% de los que militan son jóvenes.
te diría que arrancamos 14, 15 años y hay cantidad de pibes. No, yo no... Me refiero a lo cualitativo, ¿eh? No, pero no. El 70% votó Cristina o Macri, estamos fritos. Bueno, pero esto es un tema de si nosotros estuvimos imbuidos en esta debacle general del peronismo, pero en todo caso yo diría el problema son los medios, o que nosotros con los medios, los recursos que teníamos, no pudimos despegar al peronismo de este gobierno socialdemócrata, pero son dos temas distintos. Mira, yo no hago, obviamente vos sos el dueño de un canal, esta es tu vida, sabes lo que haces, no soy yo el más indicado para debatir con vos el rol de los medios. Sí me parece que uno define su estrategia y yo con la comunicación tengo un ida y vuelta permanente y lo que digo, si nosotros hacemos bien las cosas, repito lo de Perón, teníamos todos los diarios, perdimos las elecciones, lo teníamos sí, claro, todo a favor, las perdimos, todo en contra las ganamos. Claro. Mira, yo creo que no pudimos despegarnos de la ola que nos tapó en contra de este oficialismo, que es peor que Macri en términos de gestión. Y hay que ser peor que Macri. O sea, no te estoy comparando. Sí, sí. Debe decir, bueno, comparemos dos canales de televisión más o menos. No. Por abajo del cero. Por eso, y fuiste peor. Pero esto lo dijimos hace mucho tiempo. Vos tenés programas grabados acá, sí, sí, donde ya lo venimos diciendo hace más de un año. Sí. O sea que para nosotros no es sorpresa la debacle del oficialismo. Hicimos lo que pudimos para despegar. Igual yo te aclaro que los votos que contaron no son los votos que sacamos, vos eso lo sabés, pero igual no cambia, como dijiste vos, cualitativamente el análisis. Has sacado 4 puntos, 5 puntos, 1 punto, y los demás vaya a saber Dios, no tiene importancia. Esto son las reglas de juego. Lo que vale son los certificados, si no tuviste fiscales no lo tuviste, y a llorar al cuartito como nos decían cuando éramos chicos. Mirá, esto es así. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque no cambia el análisis que haya sacado 4 o 5 puntos o haya sacado 1 punto. Lo que estamos debatiendo es la continuidad histórica del peronismo y esto sí que está en juego. Y la verdad que no lo veo por el lado de... También ayuda, pero si este gobierno hubiese comunicado extraordinariamente bien con el desastre que es, igual pasaba lo que pasaba. Y si este gobierno hubiese tenido una buena gestión, como la tuvimos en la década ganada, de la década ganada salió la cámpora. A mí se me presentan los pibes, se me presenta el Cuervo y Cabandía, que me vienen a decir por instrucción de Kirchner que van a armar la agrupación, y yo le digo, mire, lo único que le digo, no cometan el error que cometimos nosotros, no tiren un viejo por la ventana todos los días, y vayan despacio, que esto, el peronismo sabe, aprendió lo del trasvasamiento generacional. Después lo conocí, que no lo conocía, al gallego Álvarez en la Quinta de Olivos. Los dos estábamos haciendo antesala, Kirchner ya no era presidenta, yo estaba esperando a la presidenta. Viste cómo es la jefatura de gabinete, es un ala de la Quinta, sí, donde de un lado estaba Kirchner, del otro lado estaba la presidencia, y vos entrabas por el medio y ahí te recibían los secretarios de uno y otro y te decían, esperá vos, esperá para uno, esperá para el otro. Bueno, estábamos con el gallego, yo no, la verdad que no lo conocía, nos sentábamos. Yo estaba esperando a la presidenta, él estaba esperando a Kirchner. Entonces me dice, mira, me convocó el flaco para formar una agrupación de jóvenes, hay que adoctrinarlo. Y le digo, creo que le pusieron la cámpora, porque ya habían venido todos. Y entonces me dice, sí, le pusieron la cámpora, pero el flaco me pide que los adoctrine. Le digo, mira, va a ser extraordinario, porque nosotros desde el gobierno lo que nos falta es transmitir nuestras decisiones de gestión desde la doctrina. Las tomamos en el marco de las doctrinas, pero no explicamos que son en el marco de la doctrina. Por eso yo hice un libro después que se llama La defensa del modelo, donde explico que cada decisión que tomó la Secretaría de Comercio tuvo un basamento doctrinario. Pero eso es lo que hacía Perón, eso es lo que hacía Eva, eso es lo que hicieron muchos compañeros. Pero en nuestro gobierno no lo hicimos eso. Yo creo que pensamos que se daba por sobreentendido. Entonces digo, mira, es muy importante. El problema es que después se murió Kirchner
y en realidad el gallego Álvarez fue reemplazado por Laclau. Pero no era ese el diseño original. Ese no era el diseño original. Y te voy a decir algo que lo dije en privado, pero no lo dije nunca en público. A mí Cristina me pidió que les enseñara economía a los pibes. Cuando estaba el debate, porque Kicillof y te acordás que hubo un compañero que después tuvo una desgracia en Montevideo. Sí, claro. Va. Punta del Este. Sí, o en Montevideo, no sé si Punta o Montevideo. Sí. No sé, fue una reunión. En el encuentro. Sí, Heinz se llama. Heinz. Entonces, eran como las dos vertientes de la cámpora, en términos económicos. Uno era peronista, Heinz, el otro venía del marxismo, y bueno, venía transitando como todos los marxistas hacia la socialdemocracia, que es Kicillof. Lo conozco muy bien porque mi hijo, el que cumple 44, en ese momento era hoy a 30 y pico, se había recibido economista, era joven, participaba ahí, y obviamente estaba más en el grupo de Heinz. Después de la muerte del compañero se disuelve ese grupo y solamente queda el grupo de Kicillof. Cristina me dice, bueno, usted tiene experiencia de básica, tiene experiencia, ¿por qué no hace? Y yo le digo, mire, Cristina, la verdad que no me da el tiempo, no me da, yo ya no me da. Era el año 2012, ponele, 2012. Mire, no me da, no tenemos tiempo, trabajo, vamos a esperar cuando me vaya del gobierno. Teníamos un acuerdo que me iba en el 13, yo ya me iba en el 11, pero me pidió que me quedara 2 años más. Ahí vemos, le digo, pensaba ir en otras condiciones. Bueno, lamentablemente lo de Laclau es profundo en cuanto a concepción, e incluso lo que termina aconteciendo con la cámpora es que piensan, al igual que lo pensaba Kicillof, no todo, pero el cuadro, que la doctrina peronista es casi una tradición oral, digamos, de algunas cositas, que no tienen la sustancia que tienen las ideas europeas, digamos, en términos de marxismo o liberalismo, socialdemocracia y neoliberalismo. Esto claro, a los pibes que están irrumpiendo en los modelos y en el conocimiento universitario, en el conocimiento de la escuela secundaria, transmitidos desde el positivismo, bueno, y nosotros no hicimos el esfuerzo para decirles, mire, en el caso nuestro en economía, que la economía peronista es muy superior a la marxista y la liberal. De hecho, creamos universidades, pero no se enseña la economía peronista, ni siquiera porque se piensa que no es un conocimiento académico. Algunos compañeros hemos hecho un esfuerzo estos años, desde Macri para acá, para decirle, mire, este es el corpus teórico de la doctrina transformada a la acción en términos de política económica. Pero bueno, es un esfuerzo que te va llevando. Se van formando economistas peronistas, pero se hubiesen formado mucho más en la gestión de gobierno. Pero claro, pasó lo que pasó y la vida ya está. Por eso el debate con los neoliberales, el debate con los socialdemócratas, es un debate muy sencillo para el peronismo, porque es un tema muy superior. Después viene lo que vos estás planteando de cómo se transmite. Bueno, obviamente la doctrina es viva y entre esas cosas está cómo transmitirla. Hoy los métodos de transmisión serán los que se adecúan a la época. Seguramente no es más tiza y carbón, aunque yo creo que con tiza y con carbón todavía se hacen cosas interesantes. Pero si no, no te taparían las pintadas, ¿viste? Vos haces una pintada y si el intendente no está de acuerdo con vos, te las tapa el otro día. Y en realidad no te dice el comando de campaña del Frente de Todos no las tape. O sea que la tiza y el carbón todavía algo debe tener que ver para que no te dejen que una pintada de tema de 12 horas. ¿Está bien? O sea, algo... y esto le pasa al Frente de Todos y a Cambiemos, porque si vos vas, qué sé yo, a La Plata también te pasa lo mismo, y si vas a la Matanza también. Y vos decís, bueno, entonces, muchachos, si ya los afichos, las pintadas no tienen importancia, déjenla, no te dejan nada. Entonces yo, cuando veo cómo ellos accionan, digo, para que quizás te vienen con una cantinela, pero en el fondo, bien, igual yo creo que hay que utilizar todas las herramientas de comunicación y en esto vos sos un experto. Ahora,
Lo que hay que transmitir es la doctrina. Y el 17 de octubre la lealtad es a la doctrina. Pero claro, la doctrina se tiene que objetivar en el voto. Porque si no, son como los anarquistas españoles que se quedaron cantando las canciones en México. Y el peronismo no es eso. Entonces, mirá, ¿qué es lo que hacemos? Y si no están los votos, y la doctrina pasa a ser un objeto de estudio nada más, ¿no? De la acción de transformación. Bueno, entonces ahí no tenés la verdad histórica. Y esto es lo que venimos, porque el acuerdo de Alberto con los amarillos es un acuerdo muy profundo. Ahora ya empieza a salir a la luz. Nosotros lo dijimos al otro día de la elección. Cuando Cristina, en un arrebato, empieza a pelearse con Alberto, es porque sabe que es la elegida para ser el chivo expiatorio de lo que hay que hacer en economía irremediablemente, que en vez de cargárselo a las espaldas de los que pueden pagar, se la van a cargar a las espaldas del pueblo, porque la hoja en blanco del acuerdo con el fondo sigue estando en blanco y te la va a llenar el fondo. Conclusión, eso necesita un chivo expiatorio, como lo fue Menem en el gobierno de la Alianza, como lo fue de la Rúa en el gobierno de Duhalde, y después, y como fueron los 90 también en nuestro gobierno. Y ahora el chivo expiatorio va a ser Cristina. Ella sabe esto. Ella sabe que hay un acuerdo muy profundo, porque se lo dijimos, le dijimos, incluso donde se juntan a comer pizza, acá en Libertador, y vos sabés, la pizzería que se estaciona de punta a los autos, no hay tantas. Y entonces vos decís, mirá, es un acuerdo generacional que viene ya bautizado de la capital federal. Entonces, ese grupo que integran esa generación, algunos de los cuales es amigo tuyo y que va a tener que reflexionar en este programa dónde va a estar, porque no es que ese acuerdo Alberto, Massa, Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal, no existe. El que está más dudoso es Massa, porque los otros 4 son socialdemócratas, Massa no. Pero esos 4 son socialdemócratas y se autoperciben, como dicen ahora, socialdemócratas, y lo escriben. Los de Cambiemos, para los que nos están escuchando, les recomiendo un artículo muy esclarecedor del diario La Nación, Opinión, o sea que está firmado por el autor, donde dice, nosotros los socialdemócratas de Cambiemos, no somos Macri ni somos Cristina. Y dice, y el problema de Alberto, Macri es del liberalismo de exclusión y Cristina es populismo porque se tienen que pelear. Nosotros somos los verdaderos socialdemócratas y vamos... Yo le digo, mire, usted y Alberto. Y ese acuerdo es el gobierno del 70% que está hablando, ¿está bien? Ante eso, que va a ser, si Alberto le hace el trabajo sucio, si Alberto va a hacer lo que Duhalde hizo para Kirchner, sin la capacidad de elegir el sucesor. El sucesor ya está elegido, son los amarillos, con teñidos un poquito de blanco y rojo, pero es ese espacio. Bueno, van a arrancar de tan abajo como arrancó Duhalde de la Rúa, que son 9 o 10 años, depende cuando Alberto entregue la banda. ¿Quién se va, Alberto o Cristina? Los dos se tienen que ir. ¿Pero quién se va primero? Vos sabés que los dos juntos no se van a ir. Sí, mi opinión, no te digo, yo no estoy acá como analista. Vos podés ser que seas analista y está bien, sos periodista. Yo estoy acá como militante político. Y esto es donde uno dice, che, Moreno cuando habla de política, y porque yo cuando hablo de política soy un militante político, soy presidente de un partido, soy dirigente de un espacio, mayor, menor, yo no soy un analista. Vos sos un analista. Se tienen que los dos coincidimos. Claro, pero vos sos... Yo, como no soy analista político, soy en la propuesta de principios y que valores, se vayan los dos. Ya sea de un gobierno elegido en asamblea legislativa, ya sea en adelanto de elecciones, se van los dos. Si es adelanto de elecciones para mayo-junio, obviamente seguirán hasta mayo-junio. Si es asamblea legislativa, se tienen que ir los dos. Ahora, es obvio que Cristina condujo al pueblo a la derrota. Incluso hoy está en discusión la década ganada, porque el único que habla de la década ganada soy yo. Ahora, el problema que tenés, te decía, mire, ustedes hicieron la década ganada de casualidad, y ahora Cristina les da la razón. Cuando uno defiende, dice, no, mire, hicimos esta medida, esto, para eso, entre otras cosas, el libro, la película, es así, la película del soldado, no, es así.
Había una doctrina donde nosotros tomábamos decisiones, que la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. No, ustedes tuvieron suerte, que la soja, que viento de cola, que bla, 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 bla. Ya van a ver la próxima, y la próxima es un desastre. Y bueno, en realidad los que nos quedamos defendiendo la década ganada somos nosotros. Ellos ni hablan. Cristina, cuando habló de esto, dijo los 2 últimos años de Kicillof. Bueno, eso, lamentablemente hubo una transformación. Donde empezó la debacle. Claro. Este ciclo económico empieza con Kicillof, pues la consigna de Kicillof es hacernos amigos de los mercados, por eso arregla con el Club de París, arregla con Repsol, arregla con los fondos buitres. No le salió porque a último momento, una tapa de un diario, bueno, son esas cosas que también juegan. Pero él hubiese arreglado perfectamente con los fondos buitres y después los fondos dijeron, no, miren, nos es más fácil arreglar, y es obvio que era más fácil arreglar con Macri, iban a conseguir un poquito más, pero en el mismo sendero. Cuando dicen que Kicillof, cuando fue con el Club de París, le dio todo y más, es verdad. Mirá, ahí estaba. Se excedió. Pero ahí estaba un ex ministro de Economía que cuando quiera llamarlo y te va a contar, era embajador en ese momento, estuvo en la reunión, que te lo cuente él. Bueno, este año no pudo pagar la última cuota de su propio arreglo. Bueno, sí, ya es Guzmán, él es gobernador, pero claro, es eso. Fue a negociar 5.000 y terminó aceptando 9.000, porque había que arreglar con los mercados. Ese arreglo tiene que ver con el debate profundo dentro del gobierno, cuando nosotros decimos que hay que pasar de un diseño, un sesgo, desde el consumo a la producción. Cuando vos pasás de un sesgo a la producción, estás anulando la posibilidad de financiar el desarrollo, entre comillas, con ahorro externo, esto es deuda vía consumo. Es decir, no, mire, tenés que generar los elementos endógenos que permitan a través de la inversión hacer rentables las empresas. Para hacer rentables las empresas tenía que tener un tipo de cambio competitivo, volver a los equilibrios macroeconómicos que habíamos perdido, bla, 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 bla. Ante eso... ¿Vos decís que los intereses exógenos no cerraban por las cuestiones endógenas? No, lo que pasó ahí fue un debate puramente interno, donde uno lo que planteaba era volver a los equilibrios macroeconómicos y hacer rentables a las empresas para que los proyectos de inversión hicieran crecer la economía. Siempre se crece por demanda, la demanda determina la oferta en economía, pero hay 2 vectores claves en la demanda, uno es el consumo y otro la inversión. La diferencia con Kicillof es que priorizaba el consumo con desequilibrio externo, con lo cual la única posibilidad que había era ahorro externo, esto significa deuda. ¿Está bien? La deuda externa, para que te viniera, tenías que arreglar con el Club de París, tenías que arreglar con Repsol y tenías que arreglar con los fondos britos. Eso fue lo que fue hacer Kicillof. Después, este ciclo que empieza con él, de amigos de los mercados, sigue con Macri, y entonces ahí ya comete una barbaridad que es endeudamiento externo para consumo público, una locura, porque entonces vos traías dólares, los gastabas en pesos porque tenías que pagar tus gastos en pesos. Y debías dólares. Y después secabas la plaza con las LEVAC para que, con lo cual, con la misma deuda pagabas 2 veces tasa, en dólares y en pesos acá con las LEVAC. Ahora estamos emitiendo deuda en dólares con título para tapar agujeros. Esto no lo hizo ni Machinea. Eso me gustó, ¿eh? Yo odio a Machinea. Esto no lo hizo ni Machinea, ni Machinea se atrevió a hacerlo. Por eso esto que estamos viviendo ahora es demencial. Es demencial. Fue demencial en el endeudamiento de Macri. Si yo hice algo para... Sí, lo hice, le mandé una carta a la Lagarde. Está bien, la carta está ahí, firmada con los compañeros. Como miembro del Consejo del Partido. Yo era consejero nacional y presidente de la Comisión de Macroeconomía o de Economía del partido. En ese carácter le mandé y designé 3 negociadores. De acuerdo. Perelmiter, Nielsen y Chaliú. Me dejá que le cuente a la gente. Lamentablemente Perelmiter acaba de fallecer, le mando mi homenaje a través de este programa. Y Nielsen goza de buena salud, embajador en Arabia Saudita. Esos son los tres delegados, representantes del peronismo para negociar con el fondo. Eso es del año 18. A ver, no cabe ninguna duda que la realidad se define por la economía, porque el resto, digamos, no hay políticas públicas posibles con este desastre económico que puedan justificar la existencia del peronismo. No es nada, dentro de este contexto es imposible. Pero como vos decís, sí, no son peronistas, con lo cual... hablemoslo desde el peronismo para ir encontrando una definición, Guille, y que este 17 sea el 17 de los peronistas, los que nos están viendo. No tengas ninguna duda que en este instante estamos haciendo el acto más grande del 17 de octubre de la Argentina, porque
los medios permiten esto. Y estoy seguro que los cientos de miles que nos están mirando que son peronistas y muchos que a veces nos siguen y no entienden por qué nosotros somos peronistas. Te dicen, pero ¿por qué vos sos peronista? Si vos no, los peronistas no piensan así, te dicen. Entonces uno dice, ¿cómo los peronistas no piensan así? Porque han comprado que el gobierno es el peronismo y nosotros pensamos como ellos. O sea, la gente en vez de identificarse con lo que nosotros decimos y asumirse como peronista igual que nosotros, piensa que nosotros no somos peronistas, que el peronismo es Cristina. Para redondear una idea hacia los que te escuchan que no se sienten peronistas el 17 de octubre, pero como decía Perón, todos son peronistas. Salir de esta situación, porque ahí es donde la gente identifica. Hay que salir, como vos decís, hay una crisis política que se arreglará con asamblea legislativa o con adelantamiento de elección. Yo le propongo hoy a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires del peronismo que el 14 de la noche terminen con el gobernador Kicillof y que se vaya con Cristina y con Alberto. Coincido con vos. O sea, ya que se vaya todo coincido. El tándem. Sí, coincido, son los derrotados y ellos son los responsables. Y pasado eso te pregunto, la gente dice, bueno, está bien, a ver Moreno, a ver Cunio, ¿cómo? Está bien, ustedes dicen que son los verdaderos peronistas. ¿Cómo salimos de esto entonces? Si el gobierno no es peronista y a ustedes les toca, a ver qué hacen. Cuéntenme cómo salimos al modelo peronista. Bueno, nosotros le presentamos, hablo de economía, de comunicación, habla vos. Sí. De economía le presentamos un programa económico al presidente el 1 de junio del 2020, que hecho por cabezas peronistas, economistas peronistas, empresarios peronistas y dirigentes sindicales peronistas. Así que qué hacer se sabe. Tenés que empezar por el abastecimiento, tenés que seguir por los precios, tenés que darle... Espera, me das un segundo. La gente tiene miedo, Guille, miedo. La gente tiene miedo del abismo. Dale un orden. Y es ese, primero el abastecimiento. ¿Qué querés decir con eso? Que esté la mercadería en la calle. No tener los dólares para importar de insumos. Tenés que tener los dólares en la calle, por eso. Tenés que tener la mercadería en la calle. Y eso significa planificar a dónde vas a mandar los dólares. Pero tenés que ocuparte de que esté la mercadería en la calle, tenés que ocuparte de los precios, tenés que ocuparte posteriormente de darle coherencia a esto, es el Ministerio de Economía, y tenés que tener una política sensata del Banco Central y de su instrumento más importante, que es el Banco Nación. Bueno, eso solamente lo tenés en un gobierno peronista. Por eso, ¿qué hizo? ¿Por qué no podés trabajar con Alberto Fernández? Mirá lo que acaba de hacer. Nombra a Feletti y el segundo día hábil, después del primer día hábil lo nombra, empieza a trabajar. El segundo día hábil se encuentra con los empresarios y no lo llama Feletti, con lo cual vos le estás diciendo a los empresarios, bueno, lo que haga Feletti, qué sé yo. Para algo estará. Esa será cuestión de Cristina o qué sé yo, pero porque es obvio, si a mí me hacía eso Kirchner, en el momento le llevaba. Te ibas. Pero, sí, escúchame, el secretario de Comercio trabaja con la palabra. O vos te pensás que está todo el día, trabaja de palabra, tienes una palabra, que la palabra es sagrada. No solo en el comercio es sagrada la palabra, sino violentá tu palabra en el comercio a ver qué pasa. Sino en la vida, pero especialmente en la Secretaría de Comercio, que estás todo el tiempo hablando, dando instrucciones, viendo. La palabra vale mucho. Mirá, y con esto voy terminando. Tuvimos alguna crisis energética y yo tenía 1 millón de metros cúbicos de gas para derivar al sector de las acerías, sea Sindar, Techin o lo que fuera. Techin con sus 2 empresas, ¿no? Era 1 millón de metros cúbicos, con lo cual tenías que asignar eso. La única manera de asignarlo era turno y contraturno. Y las empresas se rotaban y cumplían. Y a la vos llamabas y decías, bueno, muchachos, se terminó la ventana. Claro, había 15 minutos de ventana, porque bueno, antes que esto no es la de tu casa que cerrás así, bueno, ¿viste? Entonces había 15 minutos de ventana y la cosa empezaba y funcionó meses así. Pero el que instruía no era que se juntaban los gerentes y entre ellos, porque vos te imaginás que entre ellos a la diferencia de facturación es enorme. 1 millón de metros cúbicos te permite facturar o no facturar en todo ese tiempo. Entonces, no era un tema, estaba el árbitro que decía, y simplemente con voz, ahora, para eso la voz valía. Entonces, lo que hizo Alberto Fernández, típica conducta socialdemócrata. Entonces, para ir terminando, yo te digo, mirá, este 17 de octubre es el 17 de octubre más triste que me toca vivir a mí en lo general. Nosotros vamos a estar en la lealtad a la doctrina,
generando los mejores planes, programas y proyectos salidos de la doctrina para administrar la cosa pública tendiendo al bien común, que es el justicialismo. Por eso nos llamamos justicialistas, una sociedad justicialista, la comunidad organizada, y pretendemos con nuestro mensaje que finalmente nuestro pueblo nos acompañe con los votos. Por primera vez esto está en discusión. Para que el pueblo no acompañara al peronismo no te daban elecciones. Ahora te la dan y te van a ganar escandalosamente porque no fuimos capaces nosotros de separar al peronismo de este gobierno. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos. ¿Te sentís con la satisfacción del deber cumplido? Sí. ¿Hay una estructura de militancia en la provincia de Buenos Aires organizada y adoctrinada? Sí. ¿Están las posibilidades de volver a empezar? Sí. ¿Están las posibilidades que este diseño que hayamos hecho pueda trastocarse? Sí. Si Alberto Fernández tiene todo arreglado con la reta, pero resulta que hay una asamblea legislativa o resulta que se adelantan las elecciones, bueno, ahí se va a presentar una fórmula peronista sin ella y sin él y veremos qué es lo que acontece. Hay posibilidades, la voluntad política. Obviamente las probabilidades de ocurrencia de esto son menores a decirte el próximo gobierno va a ser amarillo. Hoy todo indicaría que vas en esa dirección y encima, como van a arrancar de muy abajo, porque para eso va a ser el trabajo sucio Alberto, contra no tener problema en el futuro, hablando como hablan los chicos, la entrega a Cristina y este es el bullicio que se armó entre ellos, y sí, ¿qué vas a hacer? ¿Alguien? Uno de los dos, no voy a ser yo, sos vos. Uno de los dos va a ser el pato de la boda, ahí te toca a vos, ¿viste? Y la verdad que Cristina cometió los errores que tenía que cometer. Yo le digo a los peronistas, mire, comienza una etapa difícil, quizá la peor etapa del peronismo. Nosotros, desde nuestro espacio político, orgullosamente peronistas, vamos a decir presente. Está una herramienta electoral como principio de valores al servicio de la causa. Nosotros solamente no aceptamos la conducción en el Partido Justicialista, pero estamos en el núcleo duro del peronismo. Por eso este 17, estemos donde estemos, nos vamos a tener los minutos para cantar la marcha. Como fue siempre en las resistencias, cantándola en tu casa, en la cocina, con tu familia, la vas a cantar. E incluso para adentro, si te toca trabajar. Pero nosotros le decimos a los peronistas, estamos complicados, pero vamos a ver si nos organizamos y tenemos claridad de acción, si podemos. Y este 17, compañeros, la lealtad a la doctrina. Y gracias por la invitación. Gracias, Guille. Bueno, había que hacer peronismo el 17 de octubre y la mejor manera de hacerlo me parece que fue esta. Este es el peor 17 de octubre, tal cual lo tituló Guillermo, pero también es un punto de partida para poner de manifiesto la voluntad inquebrantable de un proyecto político que tiene que conseguir la posta en los jóvenes para su continuidad histórica. Y la manera es explicarlo todos los días, lo hacemos todos los días, pero hoy era un día particular. Hoy es tu vieja y Perón, el 17 de octubre. Será hasta la próxima, Guille, gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. ¿Vas a volver al canal? Sí, claro, ¿Pronto? Sí, vamos a volver a hacer el programa de economía. La verdad que están muy bien las instalaciones. Bueno, ahora ya vamos a volver a hacer un programa de economía, 40 minutos, media hora, para hablar de la actualidad y sobre todo porque nosotros predicamos desde la economía diciéndole a los compañeros así es, así funciona. Si vos agarrás los programas que tenés grabados y demás, casi todo lo que hemos dicho en esos programas lamentablemente después se cumplió pasando. Sobre todo que iba a perder escandalosamente el actual oficialismo en las elecciones. Feliz 17, amigos. Feliz día, Nos vemos. Guille. Hasta luego. Gracias.